Ahora sí, buenas tardes. Esta es la clase del día 16 de febrero del año 2022. Les comparto los resultados del parcial, del primer parcial. Perdón. Acá. Bueno, yo hago una estadística de mi comisión. ¿Qué pasa? Ahí está. Esto quiero correr para allá. ¿Se ve esto? ¿Esta imagen que estoy mostrando? Sí, profe. Sí. Les paso a mostrar. Este primer cuadro que está acá me dice la cantidad total de alumnos inscriptos en la comisión número 20, que yo no sabía que eran tantos, son 97 alumnos. Solamente rindieron 60 alumnos, ¿sí? Y estuvieron ausentes 37 alumnos. O sea que representan el 62% de los alumnos de toda la comisión rindió y el 38% no rindió. Ahora, esto es lo que más me duele. De los aprobados, solamente aprobaron 8 alumnos y 52 desaprobaron. O sea que representa el 13% del total. Yo enteré acá el porcentaje, pero el 13% de todos los alumnos de los que rindieron aprobó el primer parcial. El 87% no. ¿Sí? Yo no, o sea, no sé si era tan difícil el examen, qué es lo que ha pasado, o yo no me estoy haciendo entender bien, pero la verdad que es muy, muy bajo el porcentaje de gente que aprobó. Ahora yo hice un conteo, ¿sí? Fíjense que acá aparece análisis sobre el total de los alumnos de los exámenes, de los 60 presentes que rindieron. ¿Cuáles son las notas? ¿Sí? La cantidad de alumnos que tienen un 10, la cantidad de alumnos que tienen un 9, un 8, un 7, y así lo hago. 2 alumnos tuvieron un 10, 4 la nota 8, 1 el 7 y un alumno, un alumno la nota de 7 y un alumno la nota de 6. Alumna o alumno, no me acuerdo. Bien, o sea que estamos hablando que el 13%, que es el que aprobó, ¿sí? Tiene una nota mayor o igual a un 6. Ahora, esta franja que está en verde, ¿sí? Que son 3 alumnos que tienen la nota de 5 puntos y 9 alumnos que tienen la nota de 4. Esos 2 alumnos significa que con un empujoncito más, pero así, es un empujón que significa sentarme a ejercitarme una y otra vez, tienen chances de aprobar, ¿sí? Eso significa en el acumulado, el 33%, perdón, no es el 33%, es el 20% de los alumnos que están en esa condición de poder alcanzar los objetivos, ¿sí? Y después, en este caso, sería 50, 67% de los alumnos, que son los que tienen la nota 3, 2 y 1, ¿sí? Entre esos está mezclado los que tienen 0, que no le hemos puesto 0, sino hemos puesto 1. Entonces, ese porcentaje está en graves problemas, porque si hay cosas que son básicas, que no pueden resolver, nos tenemos que poner con todo el esfuerzo del mundo, ¿sí? A practicar una y otra vez, ¿sí? En esta franja que les estoy diciendo que es del 50-67% de los alumnos están en esa condición, ¿sí? O sea, yo entiendo que hay una situación, ¿sí? Que ha pasado, que es, acá lo vamos a poner en rojo, que es la virtualidad, que ahora seguimos en la virtualidad y yo también soy partícipe de que mientras sea posible y no haya tantos casos, que volvamos a la presencialidad, porque necesitan ustedes ese contacto del profesor que esté acompañándolos para que puedan salir adelante, ¿sí? Para que aprueben, para que aprendan, para que estén en la universidad. Entonces, les quería mostrar, ¿sí? Estos números para que haya una reflexión de parte de ustedes. La universidad en nuestro país es pública, gratuita y estatal. Este es un análisis sobre los desaprobados. Bien, entonces, cosa que no pasa en otros lugares del mundo. Hay que defenderla, hay que cuidarla y hay que estudiar para poder también una forma de cuidarla a la universidad, de que ustedes tengan posibilidad de acceder a un trabajo más digno, si es que no lo tienen o si lo tienen. No les va a dar ningún estatus social la universidad. Simplemente les va a dar
la posibilidad de capacitarse para que puedan acceder a un trabajo y no tengan que estar. Estamos hablando que en esta situación del país, por esta hiperinflación, tenemos más de un 80%. Yo calculo, porque no son los números oficiales, pero tenemos más de un 60% de la población que se encuentra sobre o por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esta oportunidad, son tiempos difíciles, ustedes tienen la posibilidad de acceder a la universidad, tienen que hacer ese esfuerzo, que yo sé que a muchos les cuesta, porque me habló un alumno después que terminaron de rendir el día sábado para decirme que le costaba mucho. Bueno, así como les dije la primera clase o la segunda, no recuerdo, que la voluntad mueve montañas, háganlo por ustedes, por su familia, por su futura familia que ustedes construyan, por todas las razones en defensa de la universidad, para que sus hijos también tengan la posibilidad de acceder a la universidad. Entonces, hagan ese esfuerzo. Lo que les digo es de verdad, les quería mostrar esto para que vean cuál es esto que está en amarillo acá. Realmente es muy bajo el porcentaje de gente que aprobó, que es el 13%. Les quería mostrar para que se recapaciten en la situación de que hay gente que se encuentra, yo no digo que todos, pero hay gente que no estudia nada, que ve la clase por la asistencia, no le importa y se va. Les aclaro esto. Bueno, algo que quieran preguntar sobre esto. Esto pueden revertir esa situación de estar desaprobado, les aclaro, porque todavía falta la instancia del segundo parcial, la instancia de la recuperación por parcial, y el primer integral si es que han desaprobado los dos, y después está, que es el día 18, si no me equivoco, el integral, que sería el segundo integral. O sea que están a tiempo de revertir esto que les estoy diciendo. No es algo definitivo, simplemente esto es una realidad que les tenía que mostrar, para que todos tengan conciencia de lo que ha sido el resultado. Sí, dime. Una pregunta, ahí por el grupo habían preguntado si las notas se promedian. Yo creo que sí, pero, a ver. O sea, Sí, profe, nos dijo que sí, pero si teníamos 4 o más. O sea, si exactamente, teníamos 3 sí, no se eso es lo que podían les voy a nada. decir. Si tenían, por ejemplo, por eso les puse en verde acá. El que tiene 5, por ejemplo, tienen que promediar 12. 5 o 4. Y se tienen que sacar cuánto en el segundo parcial para ya aprobar. 7. No, 7 perdón, y 8. 8. 8. 8 y 7 5 con son 5. 12. ¿Sí? El que se sacó 4 en el primer parcial se tiene que sacar 9 en el segundo parcial para alcanzar el promedio de Profe, 12. perdón, me La estaba suma de 12. equivocando, es 8 y 7, porque 7 más 5 es 12. Perdón. Sí, 8 y 7, exactamente. 8 cuando el que se saca 4 y 7 el que se saca 5. ¿Sí? Tienen que sumar 12 puntos, tal que el promedio, ¿sí? Si suman 12 entre los dos parciales dividido en 2, es 6. Ahora, eso es válido para los alumnos que tienen 4 o 5. O sea que hay un 20% de los alumnos que están en esa condición de poder alcanzar. O sea que tienen que hacer un esfuerzo tremendo. Si no alcanzan eso, no se hagan problema, tienen la instancia del el primer integral. Supongamos que sacan en el segundo parcial, aquellos que han sacado 5 o 4, sacan un 6, ¿sí? Y no les alcanzan el promedio, van a tener que rendir en la recuperación por parciales el parcial que tengan menos de 6, o sea, el primer parcial. ¿Me entienden lo que les digo? Supongamos que alguien haya sacado 5 en el primer parcial, ¿sí? Y 6 en el segundo parcial. Entonces, va a poder rendir el primer parcial para poder alcanzar el 6 y así pueda aprobar la materia. ¿Se entiende? ¿Cuándo sería, ingeniera, disculpe, la Sí. recuperación del primer parcial? ¿Qué fecha sería? Al primer parcial, sí, la recuperación. Ya les digo. 12. Justo no lo tengo acá. El día 5 es el segundo parcial, el 5 de marzo. Y el 12 de marzo, que no sé qué día cae, creo que es 12 de marzo, sábado. No, perdón. Bueno, no tengo acá el calendario. Pero el 12 de marzo es la recuperación, la primera recuperación por parciales o integral. Y el 18 de marzo es el segundo integral. ¿Estamos? Ok, Profe, gracias. una duda. Dime. Si sacamos 4 en el segundo parcial, ¿se promedia con el primero y yo llego al 12? ¿Estoy aprobado o tengo que recuperar el segundo? ¿Cómo? De vuelta, el primer parcial, ¿cuánto? Si saco
4 en el segundo y cuando lo promedian con el primero llego a 12. ¿Estoy aprobado o Sí. tengo que Sí, yo recuperar? creo, sí. Si tenés 8, ponele en el primer parcial, y en el segundo te sacas 4, yo creo que sí. Déjenme que averigüe, por favor. ¿Sí? Yo creería que sí. Promedian 12. Sí, profe, acá en la página del inicio de la facultad dice que, digamos, se puede sacar 8 y 4. A ver, Siempre ya les voy a sacar mayor que 4 y promedio A 6. ver, acá estaba, a ver, régimen de promoción 2022. Acá les muestro. ¿Se ve? ¿Pantalla o no? Sí, profe. Bien. Esto era el régimen. Bueno, deben asistir el 80%. Sí pueden tener hasta 4 faltas como máximo. Y, a ver, son 2 parciales. Acá dice, se Ahí aprueba decía. con 6. ¿Sí? Y acá dice, si se sacaron 6, que es el caso que vos me estás preguntando, 6 o más de 6, ¿sí? La nota del primer parcial es mayor o igual que 6. Y la del segundo parcial es 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces la nota promedio, ¿sí? Es 6, 4, o bueno, 8, vamos a poner 8. Acá. Estamos, perdón, acá. ¿No está igual a 4? No son todas las posibilidades, miren. Considerando, por ejemplo, un 8 y un Ese 4, de la recuperación, profe. recupera, no, Claro, ahí no está mostrando el promedio. Pero arriba decía profe, ¿no? Arriba 2 diapositivas antes, creo. acá. Si en alguna de las evaluaciones parciales obtiene un Ahí. puntaje inferior a 6, los parciales podrán promediarse con la única condición que la nota de ambos sea mayor que 4, perdón, o sea, 4 o 5. Si el promedio obtenido es mayor o igual a 6, alcanza los objetivos. Supongamos, acá vamos a hacer, si tienen en el primer parcial un 8, no, este no vamos a hacer, si tienen un 8, no sé, también está, si puedo elegir otro color. Ahí está. Si tienen un 8 en el primer parcial y en el segundo tienen un 4, por ejemplo, en el promedio, en la suma de los dos es 2 y en el promedio me da 6. ¿Sí? Entonces, en este caso, alcanzan los objetivos. ¿Sí? O si tienen viceversa, en el primer parcial 4 y en el segundo un 8, también es la misma situación. ¿Sí? Tienen el promedio 6. Ahora, si tienen, por ejemplo, un 6 y un 4, fíjense que en el promedio me da 5, ¿sí? Entonces, en este caso deberían recuperar el segundo parcial. Y si fuese en sentido 4 y 6, también sería la misma situación, tendrían que recuperar el que se han sacado menor nota. ¿Me entienden? Pero solamente esto es válido para los alumnos que tienen 4 o 5. Por eso les marqué en el archivito de Excel, les marqué esa situación, acá ya voy a borrar, que es lo que son 3 alumnos que tienen un 5 y 9 alumnos que tienen un 4. O sea que todavía la pueden todos pueden pelear hasta la última instancia, pero me refiero que los otros están como más con posibilidades de tener una buena nota y ya desocuparse de aprobar la materia. ¿Mm? Bueno, esto era lo que les quería mostrar, así que volvamos al tema que seguíamos trabajando desde ayer, desde antes de ayer, que es trigonometría. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, Sí, y dígame. los que tienen menos de 3 o 1, 2 o 3, ¿cómo hacen? Y los que tienen, por ejemplo, acá. Acá voy a hacer un ejemplo. Los que tienen en el primer parcial, por ejemplo, un 3 o un 2, y en el segundo lo aprueban, ¿sí? No les alcanza en el promedio, fíjense, 6 más 2 es 8, dividido en 2, el promedio es 4, ¿sí? Entonces, en este caso deberían recuperar el primer parcial para promocionar, o sea, para alcanzar los objetivos. Por eso tenemos que el 12 de marzo es la recuperación, no es el 12, es sí, recuperación por parcial. Recuperación por parcial, que sería este caso, o al revés, ¿sí? Por parcial, y si llegaran a desaprobar los dos, supongamos que saquen
3 en el primer parcial y 2 en el segundo parcial, también en esa fecha tienen que rendir el integral. El integral es todo el contenido de la materia. ¿Mm? Bueno, continuamos. No quiero hacerle perder tiempo, Ikaira, pero la Sí, molesto por una cosita. Dígame. En el segundo parcial, Sí. ¿entra también polinomio y todas estas cosas o va solamente trigonometría más lo que sigamos viendo? No, claro, va solamente trigonometría, la unidad de ecuaciones y sistema de ecuaciones y la de funciones. ¿Sí? Perfecto, gracias. Perfecto, Bueno, gracias. esta es clase número 15, si no me equivoco. No, 12. Profe, Sí, entonces, disculpe que la siga sí, molestando. dígame. Yo me saqué un 2. En la recuperación me tengo que sacar un 10 como para sacarme un 6. No, no. Tengo que aprobar Eso sola, nomás. te explico. Esa situación, y volvemos acá, lo que habíamos Vos abierto. tenés que ir a la recuperación definitiva. Claro, si vos te sacas un 2, por ejemplo, ¿sí? Y en el segundo parcial te sacas un 8, o un 10, como vos decís. Aún así, tenés que recuperar el primer parcial, porque solamente es válido esto que dice, la condición de alcanzar los objetivos para los alumnos que hayan sacado 4 o 5. O sea que el que se ha sacado 4, ¿cuál es la nota que tendría que sacarse para alcanzar un 10? Perdón, un promedio 6. Un 8. 4 más 8, ¿sí? Es 12. En el promedio es 6. Entonces, el alumno que se sacó 4 tiene que sacarse un 8 o un 9 o un 10. El alumno que se sacó 5 para aprobar, para alcanzar los objetivos, se tendría que sacar un 7, un 8, un 9 o un 10. ¿Para qué? Para que en el promedio sea 6 o más que 6. ¿Sí? En el promedio sean 6 o mayor que 6. ¿Sí? Mayor o igual que 6. Está claro que eso es para el alumno que ha sacado 2. Lo que tiene que hacer es esforzarse para aprobar el segundo parcial y después recupera el primer parcial. ¿Estamos? Profe, entonces Ah, sería el parcial que desaprobamos únicamente le recuperamos. Exactamente. El que se sacó Ah, bien. 4 o 5, o 1, 2 o 3, o sea, menos de 6, y el segundo aprueba, significa que tiene que recuperar solamente el primer parcial, o al revés. ¿Sí? Bueno, vamos. Ah, bien, profe, gracias. No, muchas gracias, profe. no, por favor. Yo quería despejar esto porque surgen muchas dudas en relación al tema de qué pasa, pues yo ya he desaprobado, he sacado un 3, un 4, un 5, ya está, ya he perdido. No, no han perdido nada. Ustedes acá en la facultad de la universidad se pelea como gato panza arriba hasta el final, hasta la última instancia. ¿Sí? Eso les quería aclarar que no es como el secundario, acá se pelea hasta el final. Bien, vamos a continuar viendo trigonometría, ¿sí? Para recordarnos o recordarles un poco lo que habíamos trabajado. Nosotros en el círculo trigonométrico, ¿sí? Que esto es importante, espérenme que se me va. Vamos a graficar. Espérenme, voy a apagar el chat, me tiene harta el celular. 80 millones de mensajes de las maestras, de las madres del jardín de mi hijita, me tienen harta. Bueno, sigamos entonces. Perdón, yo estaba grabando esto. Espero que me salga esto. Bueno, después lo voy a cortar. Entonces, habíamos dicho que las razones trigonométricas se podían trasladar a un círculo, ¿sí? Que es donde ubicábamos el centro de ese círculo coincidente con el origen de coordenadas, y además teníamos que el radio de ese círculo, que se llama círculo trigonométrico, es igual a 1. ¿Sí? Este es el eje de las abscisas, este es el eje de las ordenadas, y teníamos este círculo trigonométrico. Cuando nosotros teníamos un ángulo, por ejemplo, este ángulo, que está acá, ¿sí? Puedo llamar, no sé, alfa, el ángulo alfa podía ocupar el primer cuadrante. ¿Se acuerdan del primer cuadrante, del segundo? Acá como deja primer cuadrante, podía estar acá ubicado acá, en el segundo cuadrante, en el tercero y cuarto cuadrante. ¿Sí?
Eran todas las posibilidades cuando nosotros medíamos un ángulo en sentido antihorario, o sea, opuesto a las agujas del reloj. Bien, ahora, si yo les pregunto, un ángulo que ocupa el primer cuadrante, ¿cuál es su medida? Entre 0 grados y, Y ¿qué? 90 grados. Y 90 grados. Bien, menor. Un ángulo que ocupa el segundo cuadrante, ¿cuánto medía ese ángulo? Podía medir. ¿Entre cuánto y 90, cuánto? 180. 90 y 180. Es 180, exactamente. Un ángulo que ocupa o que está en el tercer cuadrante, ¿cuál era su medida? De 180 a 270. Ajá, de 180, que es acá, hasta 270, que es acá, ¿sí? Entonces, hasta 270. Y un ángulo que ocupa el cuarto cuadrante, perdón, ¿cuál es? De 270 a 360. De 270 a 360. O sea que un giro completo tenía 360 grados 360 grados. en sentido horario o también antihorario, ¿sí? Que nosotros medimos en sentido antihorario. Bien, entre 270 y 360 grados. Ahora, si yo pienso esto en radianes, ¿cuánto sería entonces en radianes? 360 son 2 pi radianes. Habíamos dicho que 360 es 2 pi radianes, era el recorrido que hacíamos para poder hacer un ángulo de 360 grados, que es 2 pi por radio, ¿sí? Era ¿qué cosa? El perímetro de la circunferencia. ¿Se acuerdan que habíamos deducido de ahí de dónde venía esa relación? Ahora, ¿cuánto medía? ¿Sí? Si nosotros decíamos que 180 grados era ¿qué cosa? La equivalencia, perdón, 360 era una relación, 360 equivalía a 2 pi. 180 Pi. a pi. 90 pi sobre 2. A pi sobre 2. Pi sobre 2. Bueno, así vamos a calcular entonces. Si yo tengo que expresar en radianes estos ángulos, ¿sí? Un ángulo que ocupa el primer cuadrantes está comprendido entre 0, puede medir 0 grados, hasta 90. ¿Cuánto era 90? Pi sobre 2. Pi sobre 2, exactamente. Pi sobre 2. Si está ubicado entonces en el segundo cuadrante, y lo tengo que expresar a estos ángulos en radianes, sería que ese ángulo en radianes puede medir desde pi sobre 2 radianes hasta ¿cuánto? Pi. Hasta pi, exactamente. Hasta pi. Bien, estamos hablando esta medida en radianes. Bien, y acá en este caso, desde 180 de pi hasta 3 pi sobre 2. Exactamente, hasta 3 pi sobre 2, o 3 medios de pi. Bien, vamos a correr esto. Y acá, el ángulo medido en radianes podía variar entre 3 pi sobre 2, que acá se me fue para acá, abajo. Bien, ¿y qué otro ángulo? 360, ¿cuánto medía 360? Está acá. 2 pi. 2 pi radianes, ¿sí? Todo esto está medido en radianes. Esto era para ubicar, ¿sí? Porque los ejercicios que vamos a hacer ahora, que es el ejercicio número 13, ¿sí? Tenía que ver con esto, con ubicar un ángulo, en dónde estaba, en qué cuadrante estaba ubicado, y poder calcular, ¿sí? El valor de el seno, coseno, tangente, cosecante, secante, de esos ángulos que me daban. Bueno, eso quería que quede claro cómo era que se podía traducir, ¿sí? En radianes y en grados, lo que ocupaba, o sea, los ángulos que estaban ocupando cada uno de estos cuadros. Además, habíamos visto, habíamos trabajado, ¿sí? El valor del seno, coseno, tangente de cada uno, ¿sí? O de ángulos notables, ¿sí? Que era 30, ¿qué más? Era 0 grados, 30 grados. 0, 30, 45, 45, 60 y 90.
60 y 90. ¿Sí? Les había enseñado una regla mnemotécnica para recordar, ¿sí? La voy a poner de vuelta. Bueno, ¿cómo era la regla mnemotécnica? Yo tengo, acá tenía que poner los ángulos notables, que era 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. O sea que estos ángulos están ¿en qué cuadrante? El primero. En el primer El uno. cuadrante. Exactamente. Primero. Exactamente. Bueno, entonces vamos a calcular el seno de ese ángulo. Por ejemplo, el seno de 0 y el coseno de 0. El seno de 30 y el coseno de 30, el seno de 45, de 60, así sucesivamente. Yo les voy a poner esto, pero para recordarles, tenía que poner como regla mnemotécnica la raíz cuadrada, ¿sí? Sobre 2, y acá tenía que poner los numeritos en forma ascendente desde el 0, y acá, perdón, ascendente, y acá descendente desde el 4. 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, por ejemplo, raíz de 0 sobre 2 es raíz de 0 es 0, sobre 2 es 0. ¿Sí? Raíz de 1 sobre 2, raíz cuadrada de 1 sobre 2 es 1/2. Raíz cuadrada de 2 sobre 2 me queda raíz cuadrada de 2. O raíz cuadrada de 4 es 2, dividido en 2 es 1. Bueno, esa era la forma, como forma mnemotécnica de que ustedes recuerden cómo se construía esta tabla. Entonces, acá era 0. Raíz de 0 sobre 2 es 0. Raíz de 1 sobre 2, 1/2. Raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, y después quedaría raíz cuadrada de 4, que vale 2, sobre 2 es 1. Y en forma, fíjense, acá va a ser exactamente lo mismo, nada más que como dado vuelta, como si hubiese dado la vuelta a la página. El único caso, que son dos valores iguales, es el seno de 45 es igual al coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Bien, acá sería 1/2, y acá el coseno de 90, ¿cuánto sería? 0. Sería raíz cuadrada de 0 sobre 2, o sea que es 0. Bueno, y acá habíamos calculado también la tangente, ¿sí? De un ángulo, que habíamos dicho que una relación fundamental era que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Y acá tenemos que dividir 0 dividido en 1, es de 0, 1/2 dividido en raíz de 3 sobre 2, ¿cuánto sería? 1 sobre raíz de 3. Acá es numerador y denominador son iguales, o sea que el valor de la tangente de 45 grados es 1. La tangente de 60 grados, ¿cuánto es? Sería Raíz de raíz de 3. 3 dividido en 2, dividido, perdón, raíz de 3 sobre 2 dividido en 1/2. Cancelo esto y me queda raíz de 3. Y después, sí, sería la tangente del ángulo de 90 grados, sería 1 dividido en 0. ¿Cuánto es? Infinito. Infinito. Como una función trigonométrica es infinito, ¿sí? Pero, como si yo expreso el número 1 dividido en 0, no está definido, ¿sí? No está, es igual a un conjunto vacío, no está definido, ¿sí? Si yo lo trabajo como función trigonométrica, me va a dar infinito, que les había hecho yo una gráfica de cómo eran las funciones trigonométricas. Bien, habíamos visto entonces, en este círculo trigonométrico, ¿sí? Que lo voy a volver a copiar. Acá, en otra, añadir en una nueva página. En este círculo también habíamos visto algo, que si yo consideraba, por ejemplo, este ángulo alfa que ocupa el primer cuadrante, ¿sí? Habíamos dicho que, vamos a hacer con azul, si se acuerdan del seno de la razón trigonométrica de un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde este ángulo es 90 grados, yo tengo este valor, este punto que tiene coordenadas x, y, la abscisa, la primera componente está acá, y la ordenada está acá, ¿sí? El coseno es un valor que siempre va a ocupar, ¿qué lugar? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto lo vamos a poner. El seno de un ángulo era cateto opuesto
sobre hipotenusa. ¿El coseno qué era? ¿Cómo era ese cociente? Adyacente sobre hipotenusa. El cateto Cateto adyacente. adyacente sobre hipotenusa. Bien, sobre hipotenusa. ¿Y la tangente de un ángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá. Habíamos dicho que si nosotros teníamos un ángulo, ¿sí?, correspondiente a un triángulo, lo voy a hacer acá el triángulo para que recordemos. Si yo tengo este triángulo, donde este es un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, este ángulo, que le voy a llamar alfa, A, B, lo que quiera, ¿sí?, voy a tener el cateto opuesto, es este al que mira el ángulo, y el adyacente va a ser ¿cuál? En el cual está El eje de la comprendido X. uno de El sus eje de lados. la silla. Claro, Así. exactamente. Y la hipotenusa siempre es una sola, que es esta, ¿sí?, que está acá. ¿Se entiende esto? La hipotenusa siempre es opuesta al ángulo este de 90 grados. Bueno, yo para recordar cómo se identifica el cateto opuesto, la hipotenusa, no importa los nombres, A, B, C, cómo esté nombrado, pero tienen que tener en claro cuál es el cateto opuesto de un ángulo. Ahora, si yo les digo este ángulo, el ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? Así. No, voy a poner nombre acá. Este es el lado A, el lado B y el lado C, ¿sí? El lado A es la hipotenusa. Voy a poner un nombre, ¿no? Puede ser cualquier nombre. El lado A es la hipotenusa. Ahora, si yo les digo del ángulo B, del ángulo beta, que es este que está acá, ¿cuál es el cateto opuesto? B. B. Adyacente. Exactamente. ¿Y el adyacente? Ah. El C. El C. Bueno, eso quiero que quede claro cómo se identifica cada uno de estos, por eso lo estoy explicando de vuelta para el que no asistió ayer y antes de ayer. Bueno, seguimos entonces. Cuando yo tengo, ¿sí?, un ángulo comprendido en el primer cuadrante de este círculo trigonométrico, el seno va a estar ubicado sobre la abscisa. El coseno, perdón, el coseno. ¿Sí? Fíjense por qué. Porque nosotros decimos que el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale 1, porque decimos que el radio de esta circunferencia vale 1. Entonces, cateto adyacente en este caso va a ser X. Y en el caso del seno, va a ser cateto opuesto, que este segmento es exactamente el mismo que este segmento. Lo voy a poner otro color. Acá. Si yo considero este triángulo rectángulo, el cateto opuesto de este ángulo es este, que es exactamente el mismo que este. Dividido en la hipotenusa, que vale 1, entonces el valor del seno es sí. Para este triángulo, que está ubicado, ¿sí?, con su centro en el origen de coordenadas y tiene radio 1. Entonces, decimos que el seno, fíjense, es igual a la ordenada de este punto, ahí. El coseno, ¿sí?, es igual a la abscisa, que es la primera componente del punto este, que es X. Y la tangente va a ser cateto... Está mal puesta la tangente, profesora, es sobre cateto adyacente. En la tangente que está puesto hipotenusa abajo. Opuesto. En la Acá. abajo, más abajo. Lo dije, es cateto, lo dije y puse otra cosa. Es cateto opuesto sobre la adyacente. Ahí está. Por eso estaba acá, estábamos acá. Entonces, ¿cómo sería? Si decimos que la tangente de un ángulo es seno sobre coseno, entonces deberíamos dividir el valor del seno, que es y, sobre el valor del coseno, que es x. Y esa es la tangente. ¿Mm? Bueno, ahora, habíamos visto también, ¿sí?, esto que me parece importante agregarles, el tema de dónde está ubicado, ¿sí?, el seno y el coseno de un ángulo. Hacemos... ¿Y cómo es el signo del seno, de coseno, de la tangente de ángulos que están en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercero y en el cuarto cuadrante? Bueno, vamos a ver. Tenemos entonces, esta tablita está buena porque pueden identificar con claridad, ¿sí? Ahí está. Bueno, tenemos entonces los cuadrantes.
cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar de vuelta esto. Y ustedes me van a ir diciendo en qué signo tiene cada uno, ¿sí? El seno, coseno, tangente, de acuerdo a los ángulos que estén ubicados, en qué cuadrante esté ubicado el ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos, si tenemos ángulos ubicados en el primer cuadrante, ¿sí? El valor del seno, ¿cuál va a ser? El Positivo. seno, el ángulo, alfa. El coseno, el ángulo También alfa. positivo. Y la tangente, espérenme, ya vamos a hacer. Y la tangente del ángulo alfa. Bien, yo esto es lo que les quiero mostrar. Si decimos que se trata de este ángulo, ¿sí? El que está acá, nosotros tenemos que el seno está ubicado sobre la ordenada. Es esto. Fíjense, en el eje de la Y para arriba yo tengo los valores positivos de Y. O sea que el seno para cualquier ángulo que está ubicado en el primer cuadrante, ¿sí? El valor del seno va a ser positivo. Ahora, el coseno, que está ubicado, ya acá lo voy a borrar, estoy poniendo así. X, Y. Voy a hacer todas las posibilidades. ¿Qué ha pasado? No se me copia. Yo no se me copia. A ver. Lo voy a hacer de vuelta. Bueno, dijimos entonces, si consideramos este ángulo, ¿sí? Que está comprendido en el primer cuadrante, o sea que vale entre 0 y 90 grados, o entre 0 y pi radianes, 0 radianes y pi radianes, que lo habíamos visto en un momento. Entonces decimos que el seno está ubicado sobre la ordenada. La parte positiva de la ordenada, el seno es positivo. Y el coseno está ubicado sobre la abscisa, en la parte positiva de las abscisas, porque a la derecha del origen tenemos los valores positivos de X. Entonces decimos que el coseno de un ángulo que ocupa el primer cuadrante va a ser positivo. Y la tangente, si sabemos que la tangente es el seno sobre el Positiva. coseno. También positivo. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de un ángulo, ¿sí? Que ocupa el segundo cuadrante, fíjense, acá está. Este. Que sería este. Me digo así. ¿Cómo sería el seno? ¿Para dónde va a estar el seno? Positivo. Positivo. El seno va a estar acá en la ordenada. El seno positivo. ¿Y el coseno? Que va a estar acá. Negativo. Negativo. ¿Y la tangente? Negativo. Seno sobre Negativa. coseno, positivo sobre negativo, es negativo. Bien, si consideramos entonces ahora un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante, fíjense este ángulo. Negativo, negativo. Voy a tener acá. Sí, sí. Ahí está. Voy a tener, fíjense, el seno va a estar para acá, en la parte negativa de las ordenadas. ¿Sí? O sea que el seno es negativo. Y el coseno va a estar para acá, porque es este triángulo. Entonces, el coseno es negativo. Lo voy a borrar, ¿sí? Ahí está. Y si yo divido un número negativo en otro número negativo, que es la tangente seno sobre coseno, la tangente es positiva. Positivo. ¿Sí? Y por último, si tengo un ángulo que ocupa el cuarto cuadrante, vamos a poner acá, ¿sí? Tenemos este ángulo, fíjense, o puede ser este negativo, ¿no? Que después vamos a ver esto de la medición de los ángulos negativos. Bien, ¿cómo sería entonces? Para este triángulo que se forma, ¿sí? El seno va a estar en la ordenada y el coseno va a estar acá.
Ahí estaría Negativo, positivo y negativo. el seno negativo, ¿sí? Vamos a que marca 80 millones de veces. El seno negativo, el coseno que está sobre las abscisas va a ser positivo, que está acá, y la tangente va La a ser tangente negativa. negativo. Bueno, eso está bueno para que ustedes, que en base a lo que hicimos en el ejercicio de ayer, sobre, que es el ejercicio número, ya les voy a decir. El 12. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Se ubicaba. Fíjense que con esta tablita que acabo de hacer, nosotros podíamos ver cada uno, ¿sí? De los valores de seno, coseno, tangente, qué sé yo, que habíamos visto. Lo voy a copiar acá. Hicimos todos los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, si la tangente es positiva y el seno es negativo, fíjense que está acá, que sería este caso, ocuparía el tercer, si la tangente, vuelvo a explicar, si la tangente es positiva, que sería este caso, y el seno es negativo, porque es menor que 0, entonces ocupa el tercer cuadrante, ¿sí? Y así con esta tablita podemos ver, ¿sí? Cómo cada una de estas proposiciones que me dicen, que me preguntan qué cuadrante ocupan. Por ejemplo, el apartado el coseno mayor que 0, o sea, coseno positivo, puede ser este o este, pero me dice que la tangente es negativa. O sea que estoy hablando de este caso, que es un ángulo, ¿sí? Que ocupa el cuarto cuadro. ¿Estamos? O sea que con esta tablita iba a resultar más fácil lo que yo les había explicado en la clase pasada, en la de ayer. ¿Estamos? Es el ejercicio número 2. Bueno, vamos a hacer, voy a volver un poquito para atrás, ¿sí? Con el ejercicio número 10. Porque hicimos hasta el 17, pero hice así saltimbanqui. Es saltear. Por una cuestión pedagógica, claro, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejercicio número 10, ¿sí? Y me dice, determine los valores de las restantes razones trigonométricas del ángulo A. Y me dan 3 apartados. Ahí está. El apartado A, el apartado B y el apartado C. ¿Alguien lo hizo? ¿Cómo? Yo, profe. Vos lo hiciste. A ver, contame qué es lo que has hecho. Vamos a hacer el apartado A. ¿Se acuerdan ustedes que vimos algunas, que vamos a repetir ahora, algunas relaciones fundamentales? La vamos a volver a repetir. ¿Cuáles eran las relaciones fundamentales? Me decía que el seno, el seno cuadrado de un ángulo es más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Y les había demostrado yo, incluso les había explicado que eso venía de construir, ¿sí? Un triángulo rectángulo, era una demostración pitagórica, ¿sí? Y decíamos que el seno, que estaba ubicado acá, al cuadrado, más el coseno que estaba ubicado acá, al cuadrado, era igual a 1. Y 1 era el valor de la hipotenusa. Era por Pitágoras. La suma de los catetos, de los cuadrados de los catetos, de este cateto más de este cateto elevados al cuadrado cada uno, es igual a 1. ¿Sí? Era una demostración pitagórica. Y las otras relaciones, que son, ya la habíamos visto, que la tangente es igual al seno sobre seno, siempre considerando el coseno del ángulo distinto de 0, del ángulo alfa. ¿Sí? Y estas habíamos visto también que eran las inversas, la cotangente es la inversa de la tangente, por eso se dice 1 sobre la cotangente de un ángulo alfa es igual a 1 sobre la tangente de alfa, siempre considerando el seno y la tangente distinto de 0. Y que la secante era la inversa del coseno, fíjense acá, que es 1 sobre el coseno, y la cosecante de un ángulo, ¿sí? Es la inversa del seno, siempre considerando los denominadores distintos de 0. Bueno, acá en este ejercicio, ¿cuál consideran ustedes que sería alguna de las relaciones fundamentales que tengo que utilizar? ¿Qué opinan?
Vamos a usar este, determinen los valores de las restantes razones trigonométricas, ¿sí? Del ángulo A. En este caso, el seno del ángulo A es igual a 3 séptimos. ¿Cuál de todas estas afirmaciones deberíamos utilizar? ¿Se me escucha o no? Sí, la cuarta. Yo les voy a mostrar. Me Y dice sería que, la B porque es mayor que 0, porque todas, no, distinta a 0, perdón. fíjense que usando esta razón, esta relación fundamental, el seno cuadrado del ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo alfa es igual a 1, nosotros ¿qué conocemos? Solamente el seno de A, o del ángulo alfa en todo caso. Entonces decimos que el seno cuadrado del ángulo A más el coseno cuadrado del ángulo A es igual a 1, ¿sí? Entonces tenemos que 3 séptimos, que es el valor del seno de A al cuadrado, sería este término. ¿Sí? Nosotros sabemos que el seno de A, seno cuadrado de A, es igual, ¿sí? Al seno de A por el seno de A. Eso sería el seno cuadrado de A. Y nosotros tenemos entonces el seno de A, que es 3 séptimos, y este otro seno de A, que es 3 séptimos, entonces eso es igual al cuadrado de 3 séptimos, que es esto, que está acá. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Podría Bien. volver a explicar, por favor? Disculpe, no entendí. Bueno, acá en este ejercicio, que es el ejercicio número 10, me da un dato y me dice que el seno cuadrado del ángulo A es 3 séptimos. Y me pide que escriba las restantes razones trigonométricas. O sea, el coseno y la tangente, por lo menos. Seno, coseno y tangente. Tengo seno, me falta coseno y me falta tangente. Entonces, vamos a utilizar una relación fundamental que es como el abecedario del castellano, A, B, C, D, etcétera, que es el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué es Pitágoras? El cuadrado, ¿sí?, de la hipotenusa, que vale 1, que es el radio de la circunferencia o del círculo trigonométrico, ¿sí?, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Y en este caso, el seno sería la ordenada y el coseno sería la abscisa. Dice, bueno. Entonces, vamos a usar esa relación que es para resolver esto y encontrar las otras razones. Decimos que el seno de A es igual a 3 séptimos, que es un dato que me da el problema. Entonces, el seno cuadrado de A sería 3 séptimos, el cuadrado de 3 séptimos. ¿Sí? Más el coseno cuadrado de A, que es igual a 1. Fíjense que acá la única incógnita sería el coseno cuadrado de A. ¿Sí? Si a este término lo paso al segundo miembro, me quedaría 1 menos el cuadrado de 3 séptimos. ¿Sí? ¿Vamos ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, seguimos entonces. Si yo si despejo acá, ¿sí?, aplico raíz en ambos miembros, me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de 3 séptimos. ¿Sí? Y esto, si yo lo resuelvo, ¿alguien me puede apretar o presionar en la calculadora? Sí. ¿Cuánto sería? 0,9 puede ser. Sí, perfecto. 0,90. Bueno, en realidad esto da 2 raíz de 10 sobre 7. Que si yo lo presiono en la calculadora va a ser ese valor aproximado. O sea que encontré acá el coseno de A, ¿sí? Ahora necesito encontrar la tangente. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al valor del seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. En este caso tenemos que el seno vale, porque es un dato del problema, la tangente de A es 3 séptimos el seno de A, 3 séptimos, dividido en el valor del coseno de A, que ya lo calculamos acá, es 2 raíz de 10 sobre 7.
2 raíz de 10 sobre 7. Entonces yo podría cancelar, si lo pongo bien acá. ¿Qué puedo cancelar acá? El 7. Sí, el 7, porque serían los denominadores, los puedo cancelar, ¿sí? Y me quedaría entonces esto, sería 3 sobre 2 raíz de 10. Entonces, hemos encontrado el seno del ángulo A, ya era conocido, es un dato del problema. Encontramos, usando esta razón o relación fundamental, ¿sí? Encontramos el coseno y encontramos el valor de la tangente. El coseno del ángulo A y la tangente del ángulo A, ¿sí? Usando esa relación, ¿sí? Que es fundamental que ustedes la aprendan, que es el seno Ingeniera, cuadrado de un ángulo. Sí, dígame. disculpe, ¿puede volver a explicar la parte esa de 2 raíz de 10 sobre 7 porque no entendí de dónde salió? Sí, lo hagamos. Nosotros si a esto, ¿sí? Operamos en el radicando, sería 1, y acá quedaría 3 por 3, 9, 7 por 7, 49. Saco como un denominador. Sería 49 dividido o multiplicado por 1 es 49 menos 9. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría entonces? 49 menos 9 es 40. ¿Estamos así? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es un común denominador cuando tengo un entero restado a un número fraccionario, ¿sí? Tengo el mismo común denominador. Si yo el 49 lo divido en 1, acá hay 1, es 49, y lo multiplico por el numerador que es 1, me da 49. No hay dudas en esto, ¿no es cierto? Bien, yo al 40 lo puedo expresar. Fíjense, si yo distribuyo esta raíz, me quedaría 40 en el numerador y 49 en el denominador, ¿sí? La raíz de 49, la raíz cuadrada de 49 es 7. Y acá en el numerador yo podría expresarla como el producto de 4 por 10, ¿o no? Y a su vez, puedo Claro. separar raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 10 sobre 7. ¿Y esto cuánto es raíz cuadrada de 4? Es 2. Por raíz cuadrada de 7 sobre 7. ¿Es así o no? Raíz cuadrada de 2. 2 por raíz Sí, cuadrada de perfecto. 10. Gracias, ¿no? Ahí está. No, por nada. ¿Se entiende cómo llego a ese resultado? Voy aplicando propiedades de la radicación. ¿Sí? Bueno. Profe, disculpe. Sí, dígame. Le puedo hacer una consulta. Nosotros podemos llegar, digamos, a aplicar, sería correcto que tomemos, Si llegan ¿puedes a esto, está subir bien. un poquito? Sí. ¿Podré subir un poquito en el ejercicio Sí, sigo, para subo, ver subo. el enunciado, digo? Sí. Sí, sí. El enunciado dice lo siguiente. Que determine los valores de Claro. las restantes razones trigonométricas del ángulo agudo. Sí, sí. Ah. ¿Sería correcto que nosotros tomemos el 7 como hipotenusa y el 3 como uno de los catetos y saquemos el otro No. valor Te del voy a decir cateto por para qué. plantear el coseno? Fíjate que Ajá. si yo pongo el seno de A es igual a 9 sobre 21. Yo puedo considerar que 9, que es exactamente lo mismo que decir 3 séptimos. Si al 9 lo divido en 3 me da 3, si al 21 lo divido en 3 me da 3, 7. ¿O no? 7 por 3, 21. 9, 3 por 3, 9. O sea que yo puedo considerar que tengo cateto opuesto, perdón, cateto opuesto puede ser un 9 y el adyacente un 21. O puedo también suceder que el cateto opuesto sea un 3 y el adyacente sea un 7. O puedo tener cualquier múltiplo de 3 y de 7. O sea que no tengo un valor preciso para calcular. O sea, ¿me entendés? Que no me está diciendo que ese cociente, que ese número 3 dividido en 7, que lo puedo calcular, un número decimal, no me está diciendo necesariamente que el numerador sea el cateto opuesto y el denominador la hipotenusa. ¿Me entendés lo que te estoy Perfecto. diciendo? Bien, bien, bien. Porque, Sí, sí, profe. ¿ahora me entendés? Bueno. Está buena la Sí, sí. pregunta porque ya lo van a ver que esto pasa en geometría analítica cuando tengan la materia conmigo. Alguno de ustedes seguramente va a ser alumno mío.
en primer año van a ver que pasa esto, ¿sí? Que hay veces que Perfecto, esos profe. cocientes, el numerador y el denominador, puedo tener valores que sean múltiplos. ¿Mm? Bueno, entonces está claro cómo voy a trabajar este punto del apartado número 10, perdón, el ejercicio 10, apartado 10, a cómo voy a encontrar, ¿sí? A partir del valor del seno de un ángulo, ¿sí? Que es conocido, voy a encontrar todas las otras razones, el coseno y la tangente, aplicando esta relación fundamental. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Bueno, vamos a pasar. Este ya lo habíamos hecho ayer, les había dicho que servía también con esa tablita que había armado. Bueno, vamos entonces, esto lo voy a necesitar, esto lo voy a necesitar. Añadir. Ahí. Bueno, vamos al ejercicio número, hicimos ayer, hasta el ejercicio número, hicimos, bueno, el 10, el 11, el 12 lo hicimos completo. Vamos a hacer el número 13, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio número 13. En este caso del ejercicio número 13, que lo voy a poner acá, ahí está, me dice que determine, y esto es importante que lo tengan en cuenta, sin usar calculadora, el seno de todos estos ángulos. Por ejemplo, el seno de 240 grados, del ángulo que mide 240 grados, la tangente de 300, etc. No vamos a hacer todos, yo voy a hacer, ya les digo cuál es el numerito. ¿Cuál es el perro ese que ladra? Vamos a hacer el apartado A, el K, después el C. ¿Y cuál otro más? Bueno, Profe, una pregunta. dime. Profe, Te escucho. yo lo hice, pero no sé si está bien. Yo lo que hice, por ejemplo, en el primero, que es seno de 240, Ajá, le resté 180 para sacar uno de los ángulos ajá, de la muy tabla. bien. Sí, esa es la Y con metodología. eso, y después sabiendo en el cuadrante en el que está, yo sé que el seno va a ser negativo, entonces yo Es sabré que el seno de 240 va a ser igual a menos el seno de 60. perfecto, esa es la metodología. Bueno, eso Ah, que dice el compañero está en el apunte de la teoría, en la unidad número 3, ¿sí? Está en la página número, ya les digo, 11, que me dice lo siguiente. Acá no sé si se puede ver. Dice, relación entre las funciones trigonométricas de ángulos opuestos o o que suman o difieren en pi. ¿Qué es lo que significa esto? La metodología que voy a trabajar, ¿sí? Siempre voy a tomar como referencia los ángulos que están en el primer cuadrante. ¿Qué es esto que vimos acá? Un ángulo que está en el primer cuadrante es son estos los fundamentos, o sea, los notables 0, 30, 45, 60, 90. Pero hemos visto también que tenemos o conocemos el valor del seno, coseno, tangente de los ángulos. No, este no es el cuadro que les quería mostrar, es otro que les voy a hacer ahora. ¿Sí? Siempre lo voy a tomar como referencia a los ángulos que están en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio este, que es el número 13, me pide que no use calculadora, y fíjense que todos son ángulos que no están necesariamente en el primer cuadrante. Por ejemplo, el seno de 24, la tangente de 300. Yo quiero que ustedes me digan en qué cuadrante está cada uno de estos ángulos. ¿Dónde estaba el...? No sé dónde lo copié. Acá. ¿En qué cuadrante estaba el seno de... ¿En qué cuadrante está 240 grados? Tercero. Volvamos para atrás. Esto es lo que les decía que yo... Acá está. Esto... Espérenme. Voy a El copiar cuarto. para que tengan... En el cuadrante. Fíjense. Voy a tomar este gráfico, ¿sí? Para que ustedes me digan de este ejercicio en cuál de los cuadrantes está cada uno de los ángulos. Ahí está.
Voy a poner el numerito yo a mano al lado. 240 grados. ¿En qué? No sé si está ubicado, cómo será el seno, pero ¿dónde está 240 grados? ¿En el primero, en el segundo? El cuarto. 240 cuarto. está acá, El cero. ¿o no? El tercero. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Fíjense, un ángulo de 240 grados está acá. Está por acá. No sé dónde exactamente, si es así, pero yo sé que un ángulo de 240 grados está comprendido, ¿sí?, en el tercer cuadrante, que está entre 180 y 270. Entonces, este ángulo es del tercer cuadrante, ¿sí? Voy a poner así, tercer cuadrante. Bien, un ángulo de 300. ¿A dónde está el ángulo de 300? En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, exactamente. Fíjense que el ángulo, cualquier ángulo que esté acá, que se mide así en sentido antihorario, está comprendido en el cuarto cuadrante entre 270 grados y 300 grados. Entonces, este está en el cuarto cuadrante. 210. Tercero. Tercero. Bien. 225. El tercero. En el tercero. ¿Sí? En el tercero. 225, fíjense que está comprendido entre 180 y 270. 150. En el segundo. Segundo. En el segundo, está por acá. Ese va a estar comprendido siempre entre 90 y 180 grados. Bien, en el segundo. 315. En el cuarto. Cerrando los En el ojos. cuarto. Entre 370 y 360. Entre 270 y 360. En el cuarto. 135. En el segundo. En el segundo, bien. 135 está en el segundo cuadrante, bien. 120. En el segundo. En el segundo. 390. En el primero. En el primero. Porque ustedes fíjense que si da una vuelta completa es 360. 360 más cuánto para que llegue a 90. Más 30 grados. Más 30. Más 30. ¿Sí? O sea, 360 más 30 me da 390. 360 más 30 me da 390 y está ubicado el ángulo en el primer cuadrante. Bien, o sea, una vez que hemos logrado, voy a hacerlo a todo, 330. 330. Cuarto. En el cuarto. En el cuarto. Bueno, hemos ubicado todo. Ya sabemos que un ángulo que está en el primer cuadrante va a ser entre 0 y 90 grados. Esto es fundamental para que podamos hacer este ejercicio. Además, vamos a volver acá a la parte teórica que ustedes tienen, ¿sí?, que me dice la relación. Fíjense que estos, en este caso, son la relación que existe de los ángulos que están en el primero y en el segundo cuadrante, que es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Ya vamos a hacer el ejercicio. La relación, en esto dice la relación de los ángulos que están entre el primer cuadrante y el tercero. Y por último, la relación que existe de los ángulos que están en el primer cuadrante y en el cuarto. O sea que siempre voy a comparar todos los ángulos en relación a los que están en el primer cuadrante. No sé si se me ha mezclado acá. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular? Esto voy a borrar. El seno de un ángulo que está en 200, de un ángulo de 240 grados. Fíjense, ese ángulo dijimos que está en el tercer cuadrante. Lo voy a poner con otro color. El ángulo está en el tercer cuadrante. No sé, acá está. 4 por radio 3 sobre 2. Entonces, fíjense, tengo que comparar, ¿sí? ¿Qué cosa? Hay algo que no están sabiendo ustedes, porque ni siquiera se han ocupado de leer el apunte, ¿sí? ¿Qué cosa es? Que todos los ángulos que estén, acá lo voy a poner, en el segundo cuadrante, el ángulo que yo voy a encontrar es el similar, ¿sí?, a hacer 180 grados, déjame que no se escribe bien acá.
180 grados menos un algo, ¿sí? Menos un algo que va a ser un ángulo. 180 menos un ángulo, no sé, un algo que es un ángulo, de tal forma que sea, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál? Tre- 315 está ubicado acá en el cuarto. Y después vamos a ver alguno que esté ubicado en el segundo cuadrante. Menor a 180. Este. 135. ¿Sí? ¿Cómo encuentro ese 135? Que está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Cómo encuentro? Y bueno, tengo que hacer 180 menos, espérame que acá se me puede escribir, menos un ángulo, no sé, un ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa entonces? 45. 180, perdón, alfa vale 180. Fíjense que es una ecuación. Este pasa al primer miembro y el 35 pasa restando. 180 menos 35, ¿cuánto es? Menos 135, perdón. 45. 45. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que se intenta hacer con esto? Si voy a estar en el segundo cuadrante, para encontrar el valor del ángulo similar, por ejemplo, si hablamos del seno de 135, tengo que encontrar el seno del ángulo de 45 grados, ¿sí? Que va a ser, si 135, supongamos que este sea de 45 grados, voy a encontrar, y conozco el valor del seno, voy a encontrar entonces que hay unas ciertas similitudes, ya lo vamos a ver en la teoría, es este ángulo, pero que va a tener otro signo. A veces sí, a veces va a tener el mismo signo, depende de la razón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se logra con este? 180 menos ese algo, yo estoy encontrando el valor, ese algo va a ser este, que voy a compararlo a este ángulo que está en el segundo cuadrante respecto al primero. Esto ustedes ya lo deberían haber leído, vuelvo a mostrarles, dónde está esto ubicado, que está acá, acá. Profe, ¿y si yo hago 240 menos 180 lo mismo? ¿Cómo? Si yo hago 240. 240 menos 180, digamos que sería el ejemplo ese. Ya vamos a ver. Fíjense acá, acá. En el caso, ¿sí? Que nos encontramos en el primer cuadrante, ya primero voy a explicar esto y después lo vamos a hacer el ejercicio. Debo comparar, si se me dice el seno de 240, pero la secante, supongamos que sea el seno de 135. Debo encontrar 180 menos un ángulo, que es el que va a estar acá. Fíjense, el seno de beta, ya vamos a hacer ejemplos, pero quiero que ustedes lo deberían supuestamente haber leído. Lo voy a encontrar con 180 menos ese algo, ¿sí? Que es lo que yo tengo que compararlo con el seno, coseno, tangente del primer cuadrante. En el caso de que el ángulo se encuentre en el segundo cuadrante, debería ser como 180 más. ¿Sí? En el segundo cuadrante va a ser, en el tercer cuadrante, perdón, 180 grados menos ese algo, que es el que tengo que buscar en el primer cuadrante, cuál es su valor. ¿Sí? Bien, en el cuarto cuadrante sería 360 menos un algo, que es el que tengo que comparar con el primer cuadrante. Ahora, ¿cómo me decís vos? ¿Cómo me dice el compañero? Si es lo mismo que qué. Claro, en el seno de 240 yo lo que hice fue a 240 restarle 180. Ah, y bueno, bueno, ya vamos a ver, si yo digo que el seno de 240 es exactamente que expresar esos 240 como 180 más 60. Habíamos dicho que 240 estaba en el tercer cuadrante. ¿Sí? No sé si se entiende. Es 240, fíjense, menos algo para llegar, perdón, es 180, discúlpenme, menos algo para llegar. Esto es, ¿qué es lo que me está faltando acá? ¿Por qué lo hice al revés? El 200, si yo al 180, fíjense que está acá, si yo doy vuelta hasta acá, 180, y el 240 está por acá,
¿Cuánto tengo que sumarle para llegar a ese ángulo? Vuelvo a graficar. 60. Un ángulo, volvemos a graficar. Así que bien. Un ángulo de 240 grados está por acá. No sé exactamente cuánto, pero está por acá. Porque este ángulo de 240 está comprendido en el tercer cuadrante. Ahora, si a 180, que es hasta acá, ¿sí?, le sumo algo, ¿sí?, me va a dar un ángulo de 240 grados. ¿Cuál es ese algo? Ahora sí. 60. Acá yo puse al revés. 60. Con 40. 180 más 180. 180 más 240, 60 me da 240 200. menos. Acá yo puse menos, acá es más. Ahí estaba el error. Y ahí está perfecto. Ahí tendría que haber puesto más. Entonces, ahora sí, 180 más 60 grados me da 240 grados. Y yo puedo calcular entonces, ¿sí?, el seno de un ángulo de 60 grados, ¿o no? El seno. O, si yo me fijo, fíjense, acá, estamos hablando del tercer cuadrante, que es esta. ¿Cuál es la relación? El seno del ángulo de 60 grados, ¿cuánto vale? O acá, el seno, fíjense, el seno de 240 grados es igual, dijimos, que el seno de 180 más 60. Este 180 es pi, ¿o no? Es pi más un ángulo alfa, que en este caso es 60 grados. Entonces, esta expresión significa que sería menos el seno del ángulo alfa, que vale 60 grados. Entonces, esta es la que ustedes tienen que practicar, ¿sí?, una y otra vez. La voy a copiar a esta. Profe, sería raíz de 3 sobre 2, pero con el signo negativo porque corresponde al tercer cuadrante. Fíjense, si me dice que la relación acá, esto voy a borrar. Así que de pronto. Si me dice que en el caso de que el ángulo esté en el tercer cuadrante, que es de donde saqué esto, está en la página 11 o 12, ¿sí?, el seno de un ángulo beta, que en este caso beta vale 240 grados, ¿sí?, es igual, que lo podía expresar a ese ángulo como pi, que es 180, más un ángulo que no sé cuánto vale. En este caso yo pude calcular que es 60 grados. Ahora, eso es igual al seno opuesto del ángulo alfa. O sea que esto es igual a menos el seno de 60 grados. ¿Y el seno de 60 grados cuánto valía? Volvemos para atrás. No. Raíz de 3 sobre 2. Lo habíamos hecho. Raíz de 3 sobre 2. ¿Dónde estaba? El seno de 60 grados y a raíz de 3 sobre 2. Ahora no sé dónde estoy. Estoy perdida entre las diapositivas. ¿Dónde estaba? No sé por qué se me iba tan adelante. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que si el seno de 60 grados es pi raíz de 3 sobre 2, y este signo menos lo tengo que poner. Menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, ese es el valor del seno de 240 grados. Acá lo voy a poner. El valor del seno de 240 grados, sin usar calculadora, es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto es la raíz de 3? Raíz de 3 es 1,73 dividido en 2. O sea, menos aproximadamente, si pongo la calculadora, menos 0,866. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejercicio para que nos despejemos la duda. Vamos a hacer el ejercicio K y me dice que tengo que calcular sin calculadora el coseno de 315 grados.
¿En qué cuadrante está ubicado 315 grados? Voy a volver acá. Fíjense, ¿en qué cuadrante está ubicado 315 grados? En el cuarto. En el cuarto cuadrante, acá. Cuarto. ¿Sí? Entonces estamos, fíjense, 315 está por acá, no sé dónde. Bueno, entonces, fíjense, ¿cómo se calculaba? Entonces esto lo podía desglosar o separar por la suma de cuánto. Era 360 menos un ángulo, tal que, ¿sí?, me daba como resultado 315. ¿Qué valor es? 360 menos qué valor me da como resultado 315. 45. Menos 45. ¿O no? Si yo pongo 360, escucha, pongan en la calculadora, 360 menos 315, ¿cuánto me da? 45. Entonces, ¿qué me decía, si yo me voy acá a la teoría, ¿sí?, la relación entre un ángulo, ¿sí?, el seno, coseno, tangente del ángulo que está en el cuarto cuadrante? Fíjense que está acá. Esto. Acá lo voy a pegar. ¿Qué es lo que me decía? Que puedo compararlo en relación, ¿sí?, acá, el coseno es este. Dice que el coseno de un ángulo beta, que es en este caso el coseno de 315, es igual al coseno de menos alfa. Este es el ángulo alfa, el algo es el ángulo algo que yo digo que hay que sumarle o restarle. En este caso es 45 grados. Entonces se lo puede calcular a esto como, ¿qué cosa? Ay. El coseno de 45. Exactamente, el coseno de 45. Acá. Que no me está funcionando. Coseno de 45. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que el coseno de un ángulo alfa, tal que yo pueda expresarlo como, de un ángulo beta, perdón, tal que yo pueda expresarlo como 360 menos un algo, ese algo es el ángulo alfa. Entonces va a ser igual al coseno de ese ángulo alfa. ¿Y el coseno de 45 cuánto era? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? ¿Y que esto cuánto es raíz de 2 sobre 2? Si yo pongo la calculadora, raíz de 2 dividido en 2 7. es 0,70, papá, y un montón de 7. Aproximadamente 0,7. ¿Sí? Bueno, entonces ahora hemos calculado el coseno de un ángulo que está ocupando el cuarto cuadrado. Vamos a ver el apartado C. El apartado C me dice que calcule, sin usar calculadora, la secante de un ángulo, ¿sí? Perdón, de 300, no es de un ángulo, es de... ¿Funciona esto? El apartado C, secante de 300, de 135. 135. Y ahora no es seno, sino secante. La secante de 135 grados. Es lo mismo que coseno, pero invertido. La secante de 135. ¿Y la secante de cuál era inverso? De coseno. De coseno. Exactamente. O sea que es lo mismo que decir 1 sobre el coseno de 135. Entonces, ¿cuál debería calcular yo? ¿Este o no? Si yo digo que la secante de un ángulo cualquiera, o sea, la secante de beta es 1 sobre el coseno de beta. Entonces, en este caso conocemos el ángulo beta, que es 135. Entonces decimos, la secante de 135 grados es igual a 1 sobre el coseno de 135. Esa era una razón, una de las razones fundamentales que habíamos visto acá. ¿Dónde estaba? Por acá, no sé por qué se le ha hecho un lío. Esto. El primer ejercicio que resolvimos, no vamos a ordenar. El primer ejercicio
No sé dónde está lo que yo puse, una de las razones. Acá está. Esta. Me voy a acercar. Me decía que la tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno de ese mismo ángulo. La cotangente es igual al coseno sobre seno. Se tiene que intercambiar los numeradores con el numerador, ¿sí? Y la secante es 1 sobre coseno con el coseno del ángulo distinto de 0. Esta, que estoy acá señalando, era la razón que estamos usando ahora, ¿sí? Volvemos al ejercicio entonces. Tengo que calcular sin calculadora, sin usar calculadora, la secante de 135 grados. Yo sé que la secante de 135 es lo mismo que poner 1 sobre coseno de 135. Entonces, debería yo calcular cuánto vale el coseno de 135. ¿Sí? Como 135 se encuentra ¿en qué cuadrante? En el segundo, 180 menos 135. Exactamente, debería usar, espérenme, que no me funciona esto. Ahí está. Fíjense que este ángulo, si yo lo grafico acá, que no me está funcionando esto. Ahí está. $135 está acá, ¿sí? Está ubicado en el segundo cuadrante, porque está entre 90 y 180 grados. Entonces, a ese lo debería expresar como ¿qué? 135 ¿qué? Volvemos acá entonces al trabajo práctico y me dice qué relación ¿sí? hay entre los ángulos que están, los cosenos, o sea, las razones trigonométricas de los ángulos que están en el primero y en el segundo cuadrante. ¿Qué es lo que dice? Fíjate, esa relación está acá. Y me dice que debería, ¿qué cosa? Restarle a 180, ¿sí? Un ángulo, algo, de tal forma que yo consiga este 135. Entonces, 45. 180 exactamente le tengo que restar 45 grados para que yo encuentre este 135. ¿Y qué es lo que me dice acá? Fíjense, que el coseno, en este caso del ángulo de 135 que es beta, se puede encontrar como el coseno de pi menos alfa, que es 180 vale pi, y alfa, ya lo encontré, es 45. Entonces sería el opuesto del coseno del alfa, del coseno de alfa. O sea que sería igual a menos coseno de 45 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 45? Va a llevar el mismo signo. ¿Cuánto valía el coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Igual que el seno, raíz de 2 sobre 2. Acá encontré, entonces, cuál es el valor del coseno de 135 grados, que es menos raíz de 2 sobre 2. Fíjense que hace rato era más raíz de 2 sobre 2, 0,7. En este caso sería aproximadamente menos 0,77, no sé qué otro número. ¿Ah? Bien, vamos, no sé si hay otro caso, pero en resumen, yo les voy a hacer todos los gráficos acá. Entonces la secante, profe, quedaría menos 2 sobre raíz de 2. Eso me faltó, ¿sí? Entonces, si yo tengo que calcular la secante, porque era lo que me pedía originalmente, la secante de 135 grados es 1 dividido, lo voy a poner acá, en el valor del coseno de 135, que ya lo encontramos, menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cómo sería? 2 menos 2 sobre raíz de 2. Este por este, sobre este por este coseno. Ese es el valor. ¿Sí? Era lo que faltaba. ¿Estamos? Y bueno, lo veo a este, fíjense que lo veo a este y digo que el inverso, que es la inversa del coseno de 135, es la secante de 135, entonces intercambio el numerador por el numerador. Y es 2 menos 2 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? Profe, hay una alumna que está preguntando si puede pasar a la asistencia porque se tiene que desconectar. Sí, 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 sí. Para hacer, porque se retira del trabajo, dice. Sí, ya les digo. Les paso por el chat.
Ya les paso, les digo la asistencia. Estoy atrasada con los ejercicios. Asistencia. Hoy es 16, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, les pongo en el chat. XO y 8XF. Para que vayan poniendo. Vayan poniendo la asistencia si termino de explicar esto. ¿Ya estamos con la asistencia? Les termino de explicar esto. Sí, profe. Bueno. Habíamos dicho, entonces, que yo voy a comparar siempre, ¿sí? Cuando yo tengo un ángulo, en el primer cuadrante nosotros hemos encontrado ángulos notables de 0, ¿sí? Un ángulo alfa. Vamos a poner un nombre. Un ángulo. De 0, de 30, de 45, de 60, de 90. Pueden ser otros, ¿sí? Y todos los que vamos a comparar tienen que ver siempre con los senos, las razones trigonométricas que se encuentren, de ángulos que se encuentren en el primer cuadrante. Ahora, cuando yo tengo ángulos que ocupen el segundo cuadrante, el tercero o el cuarto, ahí estamos, ¿sí? Yo tengo que pasar a tener una metodología para poder calcular o encontrar el valor de ese seno, coseno, tangente, secante, cotangente, cotangente, sin necesidad de usar la calculadora. Acá vamos a tener un ángulo acá, otro acá, en este caso acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a encontrar ese ángulo de tal manera que yo encuentre, ¿sí?, el homólogo en el primer cuadrante? ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, a 180 para encontrar este ángulo, acá, ¿sí?, el ángulo beta va a ser igual a 180 menos el ángulo alfa. Alfa, ¿cuál va a ser? Este que está acá, que yo voy a encontrar, va a haber una relación con una relación que ya la voy a copiar y la voy a pegar, que está en del seno, coseno, tangente, que esté en el primer cuadrante. Bien, en el caso de un ángulo que esté en el tercer cuadrante, o sea que voy a tener este ángulo, va a ser 180 más esto, más un ángulo alfa. Entonces, el ángulo beta va a ser igual a 180 grados más un ángulo alfa. Y en este caso va a ser 360 menos esto que sería el ángulo alfa, que es lo que yo voy a encontrar. El ángulo beta va a ser 360 menos el ángulo alfa. Por eso, acá les voy a copiar cada una de las relaciones que había en el caso, ¿sí?, perdón, de los que están, la relación de los ángulos que están en el primero y en el segundo cuadrante, teníamos esta relación. Acá yo la voy a copiar. Esta relación. ¿Sí?
Entonces, el seno de un ángulo que esté en el segundo cuadrante se lo puede calcular como el seno del mismo ángulo, ¿sí? Este ángulo alfa que esté en el primer cuadrante. El coseno del ángulo que esté, de un ángulo que esté en el segundo cuadrante se lo puede calcular como el opuesto del coseno del ángulo que esté en el primer cuadrante. Bien, vamos con la relación de los ángulos que están en el primero y en el tercer cuadrante. Entonces, en este caso tenemos ¿sí? Esta relación. ¿Sí? El seno del ángulo que está en el tercer cuadrante se lo podría calcular como el seno de 180 más un algo. Ese algo, ¿sí? En realidad se lo puede calcular al seno del ángulo este beta como el opuesto del seno de ese algo, que yo le digo algo, pero es el ángulo alfa. Y por último, tenemos la relación de los ángulos del cuarto cuadrante respecto a los que están en el primer cuadrante. Entonces, en resumen, cuando yo lo calculo, ¿sí? Estoy siempre relacionando ese ángulo que está o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto cuadrante respecto a un ángulo que está en el primer cuadrante. ¿Sí? En este caso, dice que el seno de un ángulo que esté en el cuarto cuadrante, ¿sí? Es igual al opuesto, ¿sí? De ese ángulo. ¿Hay alguno que quieran, algún ejercicio que quieran que hagamos de todo esto? A ver, yo los voy a poner. Hágalo al que es mayor de 360. Bueno. El G creo que es. ¿Sí? Dijimos que, ¿dónde estaba? G. Que, ¿sí? Es este. Me pide que calcule, ¿sí? El coseno de 390 grados. Primero tenemos que pensar que un ángulo que da una vuelta completa, ¿sí? Es 360 grados. O sea que sería 300, fíjense, 360 más ¿cuánto? Para que llegue a los 90. Más 30. Es ahí, esto. Sería 360 más 30. En este caso, es mucho razonamiento. Entonces, ¿cuál ocupa el primer cuadrante? ¿Qué coseno? ¿Cuál es el valor de 300, del coseno? Si ustedes ponen en la calculadora, coseno de 390 grados, ¿cuánto les da? 0,8. A ver, vamos a poner entonces el coseno en la calculadora, el coseno de 390, 0,86, ¿sí? Aproximadamente 0,86. Bien, y si yo les digo que eso es igual, esto, al coseno de 30 grados, ¿será lo mismo? No, justito igual. Y yo estoy calculando en realidad este ángulo, ¿sí? Que el coseno de 30 grados sería el segmento, acá yo lo voy a poner con otro color, que se ubica sobre la abscisa. Esa abscisa mide 0,86. Siempre va a estar comprendida los valores de seno, coseno y tangente entre 0 y 1, porque se trata del círculo trigonométrico. Yo voy a volver acá al gráfico. ¿Sí? Si yo digo que se trata de un ángulo de 30 grados, va a estar ubicado acá. Ese segmento mide 0,86, que es la abscisa del punto cuando tengo un círculo de un radio igual a 1. Entonces, volviendo a este ejercicio, decimos que el coseno de 390 grados es exactamente igual al coseno de 30 grados. ¿Sí? Es 360 más 30 grados. Y es un ángulo que ocupa el primer cuadrante, si bien está medido con un giro completo más 30 grados. Cuando hablo de giro completo son 360 grados. ¿Sí? Bueno. O sea, que es mucho razonamiento, además de hacer los ejercicios. Y esto sale con mucha práctica. ¿Me escuchan? Mucha práctica. Por eso les hice esto, de que ustedes piensan que si se trata de o sea, si ustedes piensan cómo puedo relacionar, ¿sí?
el seno, el coseno, la tangente o lo que fuera, de un ángulo que está en otro cuadrante diferente al primero, a un ángulo que está en el primer cuadrante. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer otro. ¿Hay tiempo? No sé por qué estoy medio atrasada ya. Estoy atrasadísima. No importa. Este ya estaba hecho. Este ya lo hicimos. Vamos a hacer el ejercicio número 14. Disculpe, ¿cuál es la clave de asistencia? Está en el chat. Bueno. Es que recién puedo unirme y no aparece. Y ya está terminando la clase. A ver. Ahí está, los compañeros te comparten. Bueno. Me dice, determine los ángulos menores de un giro tales que el seno de ese ángulo sea, en este caso en el apartado A, 8 sobre 17, en el apartado B, menos 3/5, etc. ¿Cómo hago yo con este ejercicio? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Los ángulos menores de 360. Ajá. Acá lo que hace rato me dice, tenía que averiguar cuánto valía el coseno en el ejercicio este 13, ¿sí? Que ya hicimos varios. Está todo un despelote acá, pero era a qué ángulo, o sea, cómo podía calcular el valor del coseno, del seno, coseno, tangente de un ángulo determinado. Qué sé yo, era 240 grados, etc. Que es este ejercicio, el 3. Me preguntaba, o que calcule, ¿sí? El valor del seno, de la tangente, de la secante, todo esto, dado y conocido ese ángulo. Ahora en este ejercicio 14 no me dice eso, me dice que determine los ángulos, conociendo el valor del seno. ¿Cómo hago yo entonces? Vamos a hacer el apartado B. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo puedo yo calcular, ¿sí?, el ángulo o los ángulos? Pueden ser 1, pueden ser 2, ¿sí? Tal que el coseno de ese ángulo me dé un número, un resultado. Sería, vamos a hacer esto. Me dice que determine el ángulo de giro, los ángulos menores de un giro tales que. ¿Cómo sería eso entonces? Yo grafico acá para recordarles. Tengo el círculo acá. Quiero que pensemos qué es lo que me está pidiendo en este ejercicio. ¿Sí? Me dice que el valor del coseno de ese ángulo, que no sé cuál es negativo. O sea que va a estar, voy a poner por acá, esto, el radio de esta círculo, de esta circunferencia, vale 1. O sea que el seno, el coseno y la tangente siempre va a ser comprendido entre 0 y 1. En este caso, menos 3/5. ¿Cuánto es menos 3/5? 3 dividido en 5 vale 0,6. Acá la mitad es 0,5, o sea que más o menos acá está, ¿sí?, menos 3/5. O sea que el coseno vale menos 3/5. ¿Qué ángulo tiene un coseno que vale menos 3/5? Puede ser, fíjense, este ángulo, tal que el coseno sea menos 3/5, o puede ser también este otro. Acá. Más o menos ahí. ¿Tienen el mismo valor de coseno esos dos ángulos? Este que está acá y este otro. ¿Tienen el mismo valor de coseno o no? Sí. Tienen el mismo valor de coseno. Entonces, me está pidiendo eso, esos dos ángulos. Este y este otro. ¿Sí? Son los ángulos que me piden para que el coseno de esos dos ángulos mida menos 3/5. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a trabajar, pero con el lado positivo. O sea que siempre voy a resolver, aclaro esto, con el valor positivo que me dé ese seno, coseno, tangente. ¿Sí? Con el positivo, siempre. Entonces lo que deberíamos resolver es el coseno del ángulo que mide 3/5. Sería lo mismo, nada más que para el otro lado. Y voy a borrar esto. No sé si lo voy a poder borrar. Sería lo mismo, nada más que vamos a calcular para el otro lado. ¿Sí? Para el lado, o sea, para el valor positivo. Si decimos que es el valor positivo, estamos hablando entonces de este segmento, que vale, acá lo voy a poner con otro color, que vale 3,5 positivo. ¿Sí? Dijimos que 3 sobre 5 era 0,6, un poquito más de la mitad. Entonces corresponde a este ángulo, o a este otro, que es este. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Decimos que, ¿qué cosa? ¿Qué ángulo es este? Si yo conozco que el coseno de alfa, ¿sí?, es 3/5, porque vamos a tomar el número positivo, ¿cómo calculo este ángulo, alfa? ¿Cómo se calculaba el ángulo en este caso? ¿Con el qué? ¿Con el arco? Bueno, el coseno. El arco inverso. coseno, exactamente. Entonces, el arco coseno de 3/5, ¿cuánto es? 5 tercios. 5 tercios. ¿Están seguros? Uno sobre 3/5, perdón. Ajá. Ahora sí. Sería el arco coseno. ¿Cómo sería? ¿Cómo puedo saber cómo se calcula el arco coseno? Con shift y coseno. Ajá. Shift y coseno. Coseno a la menos 1. Exactamente. 53,13 grados. Sí, exactamente. Esto me da 53, ¿sí? Me da 53,7, perdón, 53,13, que es 7 minutos 48 segundos. Entonces, si yo presiono Shift, coseno, quiero que esto lo hagan, y si no tienen calculadora, quiero que lo hagan con el celular, que también tiene o sea, si googlean, ponen calculadora científica, les sale una online. ¿Sí? Entonces, estoy poniendo la calculadora, me da 53,1301023. Si yo aprieto el botón que dice, acá lo voy a poner una imagen de una calculadora para que lo vean, me va a transformar en minutos y segundos esa parte decimal. ¿Sí? Calculadora. Les quiero mostrar cuál es la que tienen que presionar. Imagen. Copiar imagen. Bueno, a ver, entonces, para pasar esto que les decía yo, ¿sí? Si yo tengo que calcular el coseno de un ángulo que mide 3/5, para calcular cuál es el ángulo alfa, tengo que aplicar arco coseno, que sería Shift, ¿sí? Shift y qué más, y la tecla coseno, ¿sí? Entonces sería la letra Shift, S-H-I-F-T, esa tecla más la tecla coseno, ¿sí? Después me da igual, me da este número, pero me da ¿en qué?
me da en decimales, cuando yo presiono igual, 53,130, 10, Si yo presiono esta tecla, ¿sí? En una tecla es así. Pasa esta expresión que está en grados, pero tiene parte decimal, me la pasa a grados y a minutos. ¿Se acuerdan que hicimos la primera clase? Cómo pasábamos los minutos, lo incorporábamos como decimal, y los segundos también. Bueno, acá hacemos el proceso inverso. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Cómo hago para pasar un número que me da en decimal? ¿Cómo hago para pasarlo en grados, minutos y segundos? Eso es lo que hice yo acá, y el arco coseno de 3/5 me da 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. ¿Estamos? Bueno, ahora termino este ejercicio y ya los desocupo. Decimos, ¿sí? Que si yo resto, ahora me voy a poner para acá. Habíamos dicho que nuestro Profe, disculpe. Sí. ¿Podría volver a explicar aparte para encontrar el arco coseno? Justo se me trabó el internet. Acá lo único que tienen que hacer, ¿sí? Les muestro. Cuando tienen que encontrar el arco coseno de un ángulo, por ejemplo, que digan seno, el coseno de alfa es igual a 3/5. Ponen primero shift, después coseno y después ponen 3/5 o 0,6, es lo mismo. ¿Sí? Si ponen 0,6, usan los paréntesis. Ponen igual y les da un número en decimal, que es el ángulo, tal que el coseno de ese ángulo es igual a 3/5. ¿Sí? Y si lo quieren pasar a grados, pueden usar esta teclita, que es para pasar un número con expresión decimal a grados, minutos y segundos. Eso es todo. Shift, coseno. Bueno, sigo entonces. Termino de explicar la idea de este ejercicio y ya los desocupo. Sí, me imagino que estamos en horario ya. Bueno, entonces encontré el ángulo, ¿sí? De el coseno, tal que me da 3/5, que es 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Pero nosotros habíamos dicho que nuestro ángulo, ¿sí? Estaba ¿en dónde? En el Era segundo y negativo. tercer cuadrante. Estaba claro, comprendido en el segundo y en el tercer cuadrante. Eso sí estaba identificado desde el primer momento. Nosotros ahora encontramos este ángulo alfa que mide 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. ¿Y cuánto va a medir entonces? ¿Sí? El ángulo que está en el segundo cuadrante. Más 90 grados. Sería, ¿cuánto? 180, 53. que es todo esto, menos ¿cuánto? Menos esto. Es 180, acá lo vamos a poner con, es todo, 180, ¿cuánto mide a lo que está en verde? Este ángulo. Y bueno, es 180 menos este que yo acabo de calcular, que mide 53,748. 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar, ¿sí? 180 grados menos este ángulo, que es este que acabo de calcular. 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. ¿Sí? Bien, y para encontrar este otro, ¿cómo lo voy a encontrar a este otro que está acá? A este otro. A este otro que está en el tercer cuadrante. ¿Cómo lo encuentro? Sumándole. Ajá. ¿Qué sumo? 180 grados. Ajá. Al que está en el tercer cuadrante, voy a sumar 180 más estos 53 que yo ya había encontrado, que es este que está acá en el primer cuadrante. ¿Sí? 53, perdón. 7 grados, 7 minutos, 48 segundos. Bien, o sea que yo estoy encontrando el ángulo del primer cuadrante y el ángulo del segundo cuadrante. ¿Cuánto me da entonces, sí, del primer cuadrante? Esto, 180 menos 53, 7 grados, 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Ya les digo. Profe, ¿cómo escribiría yo los minutos y los segundos en la No, y calculadora? bueno, si pongo, ya les expliqué que con la tecla esta, ¿sí? Con la tecla esta,
que está acá, ¿sí? Pasaban de decimal a grados, ¿sí? Por ejemplo, si yo ponía 3.5, apretaba esto, 3,5, me pasaba a grados. Y si yo aprieto de vuelta esa misma tecla, me pasa a decimal. ¿A cómo podés ponerla? Y bueno, acá en este caso, haces el arco coseno, perdón, de 3/5. ¿Sí? Arco coseno de 3/5. Shift coseno de 3/5. ¿Sí? Igual, me da un número. Y después lo pasas a grado. Y si vuelves a apretar, te pasa a decimal. Entonces, ese es el signo menos, ¿no? No puedo poner menos 53. Es 53. Si ustedes pasan, es que no sé cómo poner acá. ¿Profe? Pues 53, espérenme, ya les voy a decir. 53 grados, 7 minutos. Siempre apretando la tecla esta de grados, minutos, segundos. Esa es la que les estoy diciendo. Sí, decime. Sí, daría 126 grados, 52 minutos, 12 segundos, ¿puede ser? Perfecto. 52 minutos, 12 segundos. Y si yo sumo 180 al ángulo este que acabo de encontrar en el primer cuadrante, me va a dar 233 grados, 7 minutos y 48 segundos. ¿Sí? O sea que si yo calculo el coseno de estos ángulos, el coseno de este ángulo, me va a dar menos 3/5. Menos 3/5. Y si yo calcúlenlo, el coseno de este otro ángulo, porque el coseno de este otro ángulo también me va a dar como resultado menos 3/5. ¿Sí? Menos 0,6. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo. ¿A qué ángulos corresponden, ¿sí?, el coseno de menos 3/5? Y sería al ángulo que es este ocupa el segundo cuadrante, y este otro que ocupa, a este que ocupa el segundo cuadrante, y este otro que ocupa el tercero. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Como son valores negativos, voy a calcular el valor positivo del coseno. ¿A qué ángulo corresponde el coseno de 3/5? Les expliqué cómo se calcula usando la calculadora. Me dice que este ángulo que está ocupando el primer cuadrante mide 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Y por eso hemos podido encontrar los otros ángulos que están en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Sí? Bueno, esto no es práctica, es recontra mil práctica. Se tienen que sentar y hacerle todos los ejercicios, una y otra vez. No una, millones de veces. ¿Estamos? Me falta darles, ¿qué les voy a decir? De esta misma vamos a hacer mañana el ejercicio número H y el K. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer. Ya hicimos el 16 los otros días, creo que hicimos el 17. Vamos a hacer el 16, bueno, falta un montón. Nosotros mañana tenemos que terminar de ver esto. O sea que hay un montón de problemas, pero no uno, un montón. Ya les voy a mostrar cuáles son. Tienen 15, 16, hasta el... Fíjense que este ejercicio está bueno, el 25, ¿sí? Hay un montón de ejercicios para hacer, 34, 38, ¿sí? Nosotros hemos llegado hasta el 14. No, hasta el 14. Y bueno, hicimos 15 ejercicios porque hice uno de estos, el 16 o el 17, dice allá, no me acuerdo. Bueno, o sea que se tienen que sentar, se tienen que matar mañana. ¿Me han escuchado? Profe, ¿ya podemos hacer todos los ejercicios o hay algo que tenga Sí, más que explicar? no, con lo que les expliqué, bueno, ya tienen para hacer varios ejercicios, ¿sí? Yo les voy a decir qué es lo que me está faltando. Acá tengo la planificación. Bueno, yo estoy un poquito atrasada, pero bueno, me falta lo de los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Estaría
en la parte teórica, nosotros ya hemos visto casi toda la teoría, que les estoy explicando cómo se calcula la forma mnemotécnica de calcular los ángulos notables. Y me falta, bueno, que quede especificado cuáles son los ángulos de elevación y los ángulos de depresión, que les va a servir muchísimo para física, para resolver problemas con fuerza, y encontrar ángulos, por ejemplo, de elevación o de depresión, que se refiere, por ejemplo, a las rampas, que suben o que bajan, qué sé yo, cuál es el ángulo de elevación que tienen que tener, cuál es el ángulo de depresión, si es que baja, o un avión, por ejemplo, para saber con qué, si ustedes en física lo tienen que encontrar, o con qué velocidad cae al piso, si es que un avión se cae desde no sé cuántos metros, para encontrar ese ángulo también se aplica trigonometría, ¿sí? De física. ¿Qué otra cosa? Cuando cae o cuando sube un avión, cuando tiro un objeto, cuando caigo al vacío, cuando algo cae, un objeto cae al vacío, no vamos a ver los conceptos de aceleración de la gravedad que lo deben haber visto en física, de movimiento, sino de los ángulos que involucran en estos fenómenos físicos, ¿sí? De caída libre, etc. Los ángulos, más que nada. Y lo único que me estaría faltando es los conceptos de triángulos oblicuángulos, ¿sí? ¿Cómo es la razón o la relación que hay entre los lados y las razones trigonométricas? Entre el lado del triángulo y las razones trigonométricas. Es lo único que me estaría faltando de darle de teoría, que lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Pero pónganse, ustedes tienen que hacer, yo les voy a decir, están en condiciones de hacer desde el ejercicio 1 hasta el 19, todos, ¿sí? Todos los ejercicios, desde el 1 hasta el 19. ¿Estamos? Bueno, desocupados, los veo mañana. Pónganse las pilas, ¿sí? Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, vayan a Nos física. vemos, profe. Nos vemos, hasta luego.